nuestro sistema educativo ya está establecido que es de esta forma virtual, pero nosotros con la asignatura conformamos ¿qué comunidad? ¿O qué grupo? Seríamos el grupo de estudiantes de biología, ¿sí? ¿Sí? Perfecto. Pero ustedes no solamente son estudiantes de biología, ustedes también tienen otra asignatura, con otros, probablemente con otros jóvenes, y conforman otros grupos, el grupo de química, el grupo de matemática. Pero si juntamos al grupo de biología, al grupo de matemática, al grupo de química, estamos interactuando dentro de un grupo mayor, que vendría a ser el grupo de los estudiantes de primer ciclo, ¿sí? Sí. Y si juntamos a los de primero, segundo, tercer ciclo, estamos hablando de los estudiantes del programa de ingeniería ambiental. La facultad. De la escuela, porque ustedes pertenecen a la escuela, ¿cierto? Sí, facultad. ¿Ya? Entonces ahí estamos formando ya un entorno mayor. Y si más aún, si ya nos reunimos entre todos los programas educativos de la Universidad del Callao, ya tenemos una interacción mayor. Entonces, por eso se dice que los principios de la biología son las interacciones que se pueden dar entre grupos y intragrupos y sus entornos y sus agentes externos que puedan estar. Pero para que eso se pueda dar, la biología tiene que utilizar otras disciplinas, o se diferencia también en otras disciplinas, muy marcadas. Y dentro de ellas, pues, generalmente tenemos la botánica, que fueron las primeras que se trabajaron, ¿no? La botánica y la zoología. En la botánica se colocaban todo lo que correspondía a las plantas. Y en la zoología estaban inmersos todo lo que eran los animales. Para su estudio de estas disciplinas de la biología, la zoología y la botánica, tiene que acudir a unas disciplinas que ya son parte de la especialización o la independización de la biología, que son, en primera instancia, estudias todo lo que ves. Y lo que ves se denomina morfología. Si yo le digo, hágame un estudio morfológico de la mascota que tienen en su casa, y el que no tiene mascota, de la mascota que ven en la calle, por decir de un perrito o de un gatito, ¿qué me describen? ¿Cómo lo describirían? A ver, ¿alguien? El color de su pelaje, su tamaño. Muy bien, tiene 4 extremidades, perfecto, ¿no? Un tronco, una cabeza. Exacto, ¿no? Ese es el estudio morfológico. Ese es el estudio morfológico. Pero también debemos darle un estudio mayor. Entonces, el estudio anatómico, ¿no? Ya con algunas precisiones mayores que nos van a dar más cuenta de la anatomía de ese organismo. Pero no solamente puede ser esto, sino que necesita ir a estudios más profundos. Y ustedes saben que los organismos están formados por diferentes tipos de estructuras, ¿no? Unas son blandas, otras son duras, otras son ligosas, y eso es lo que estudia hoy en día la histología. Muy bien, los tejidos, ¿no? Pero esos tejidos están formados por la reunión de estructuras celulares. Y eso se estudia a través de la citología. ¿Sí? Ahora, en todas ellas hay procesos tanto químicos como bioquímicos y físicos. Y eso se estudia justamente a través de la fisiología, de la bioquímica y de la ecología. ¿Por qué de la ecología? Porque justamente el ambiente tiene una interacción bastante definida en el desarrollo de los organismos. Si no, veamos qué puede suceder ahora que estamos con eso del fútbol. Qué bien se corre aquí, ¿no? Pero ¿qué pasaría si le dicen
a los que han venido a jugar y que no llegaron a jugar, que no, que van a ir a hacer el partido a Puno. ¿Ustedes creen que correrían igual? No. No se adaptan. Porque no están adaptados, porque allá el ecosistema de esa zona pues tiene una altitud determinada, tiene una temperatura determinada, son factores que intervienen en el desarrollo, ¿no?, de los seres vivos y le dan el contexto a un nicho ecológico, ¿no? Entonces, por eso la ecología tiene su relación con los seres vivos. Ahora, con aquellos que no vemos, que les decía, ¿no?, las bacterias y los microbios, porque una cosa son las bacterias y otra cosa son también los microbios, que ahí tenemos a las citoalgas pequeñas, ¿no?, o sea, a las cianofisias, ¿no? Que esto lo estudia la bacteriología. Pero estos tipos de microbios, así como hay microbios que son beneficiosos, también hay microbios que no son beneficiosos y que nos generan un proceso de enfermedad. Y eso son microbios o microorganismos o bacterias patógenas, ¿no? Entonces tenemos que estudiar la patología y también hay un grupo de microorganismos que se generan ya por el crecimiento bien sobre sustratos inertes o tiene otras características que no están dentro de aquellas bacterias que se caracterizan, que tienen una característica muy particular que luego la vamos a hablar, que estudian los hongos, y esa es la micología, ¿no? Entonces la micología estudia los hongos, la patología las enfermedades, la bacteriología las bacterias, y la microbiología todas aquellas estructuras generales, ¿no?, de aquello que no vemos. Entonces, miren, la evolución de las especies. Aquí está, ¿ve? La bacteria anaeróbica fue evolucionando, los infusorios, ya los invertebrados menores, marinos, fueron desarrollándose, llegamos a los peces, ya en este caso, aquí tenemos a unos parecidos a los cocodrilos, ¿no? Luego tenemos los quelonios, las aves prehistóricas también, ya el desarrollo de los mamíferos, ¿no?, los simios y finalmente el hombre, ¿no?, ya con una posición erguida. Entonces, y todo esto, miren, de acá salió todo, de ahí salió todo. Entonces aquí un poquito hablemos de la historia. Como bien decía, ahí una de sus compañeras, Xiomara creo que era, no, Mayra, el origen de los seres vivos, ¿no? Ahí había una teoría que es el creacionismo. Si nos situamos en el siglo XVIII, ¿no?, y las ideas que en ese momento estaban, el siglo XVIII es el siglo, pues, de oro, ¿no?, de Europa, en el cual los seres vivos ya se sabía que habían sido creados, ¿no?, tal y como ya los conocemos, y que realmente, según ellos decían, pues, que no cambiaban con el tiempo, que eran inmutables. Sin embargo, estas ideas también surgieron otras teorías, como por ejemplo, ¿no?, las teorías, pues, que estábamos pensando del creacionismo, que se basaba, ¿no?, en que las creencias ya prácticamente un poco teológicas, ¿no?, del judaísmo y del cristianismo, que ya se miraba, pues, el libro del Génesis, ¿no?, en el cual se indicaba, pues, que el mundo y todo lo que hay en él fue creado en 6 o 7 días, ¿no?, y solamente indicaba que tenía una duración de 6.000 años, ¿no? Igualmente indica esta teoría, ¿no?, que Dios creó las especies tal y como son ahora, y que por lo tanto son inmutables y no cambian. Pero ya con el estudio los estudios científicos nos hemos dado cuenta, pues, que sí hay un proceso evolutivo, que ya por ahí los vamos a mencionar más luego. Entonces, en esta época hay dos importantes científicos, ¿no?, que son Linneo y Cuvier. Linneo fue el primero que fue un científico británico, ¿no?, y que fue creador justamente del sistema de clasificación natural y de lo que corresponde a la nomenclatura binomial, ¿no? ¿Por qué?
porque él fue el que dividió el reino animal y el reino vegetal. Eso fue su clasificación inicial, y a cada una le dio un nombre binomial, que generalmente estaban dados por las personas o los investigadores o los estudiosos que las iban descubriendo y las iban mencionando, ¿no? Luego tenemos a Georges Cuvier. Él también fue de esa época. Él sí estudiaba, fue un paleontólogo, ¿no? O sea, que estudia las piezas antiguas que se van encontrando, y fue que es justamente a través de sus observaciones se dio cuenta, pues, que antiguamente habían existido también animales, ¿no? Y vegetales, y que ya les denominaban la fauna y la flora, que eran totalmente diferentes a la que existían en ese siglo XVIII. Y por ello, pues, Cuvier fue el que planteó una teoría que es la teoría catastrofista, según la cual, ¿no?, a lo largo de la historia de la Tierra indicaban que se habían dado grandes catástrofes y que luego de esas catástrofes habían habido, pues, nuevas creaciones, nuevas situaciones. Hay otra teoría que es la del transformismo, ¿no? Justo a esa teoría del creacionismo tenemos esta que es la del transformismo, cuya versión realmente la más moderna es la del evolucionismo, ¿no? Y esta teoría del evolucionismo pues también fue abriéndose paso, fue generándose también a partir de este siglo XVIII, y sobre todo tuvo mayor auge en el siglo XIX. A los que defendían esta teoría indicaban pues que los seres vivos cambiaban o se modificaban a lo largo del tiempo, a partir, sí, justamente de otros que ya habían existido y que dieron lugar a nuevas especies, ¿no? Y cada vez eran diferentes, ¿no? Y más complejas. ¿Quiénes son los representantes de este transformismo? Pues fueron principalmente Lamarck, ¿no? El científico Lamarck y Darwin, ¿no? Y Charles Darwin, ¿no? Este señor Lamarck fue el que instauró el nombre de biología. Él dio el nombre de biología. Fue un profesor también del Museo de Historia Natural en Francia, ¿no? Él trabajó en París y justamente expuso su teoría coherente sobre la transformación de los seres vivos. Él admite, pues, que la existencia de una evolución de las especies, y le trató de dar una explicación racional. Y ustedes recordarán, pues, a Lamarck también tiene algunas situaciones muy, muy interesantes, ¿no? En el caso de Lamarck, justamente tenemos la teoría del uso y del desuso, ¿no? ¿Saben esa? ¿Se acuerdan? Sí, ¿Alguno se acuerda? Sí. ¿Cuál? Con su nombre, denme su nombre, porque solamente estoy apuntando a Luis Enrique. Patricio de la Cruz. Ya, a ver, de la Cruz, Patricia. Mi apellido es Patricio, profesora. Ah, Patricio. Sí. Ya, muy bien. Así, indíquenme, porque como todavía no tengo el listado a mano, si no lo tengo, está en otra carpeta. Muy bien, Patricio, ya. El uso y desuso es la acción por la cual si un ser vivo, por ejemplo, las jirafas, el Muy ejemplo que bien. vemos, Esa es el la cuello. teoría de Lamarck, ¿no? Ujú. Ese es su ejemplo típico y clásico. Sí. La jirafa, ¿qué cosa? Que se estiraba, ¿no? El cuello de la jirafa se estiraba para comer los brotes de los árboles. Ajá, Y cada vez que estiraba su cuello, bueno, pues poco a poco iba creciendo, y que por eso tenía esa dimensión, ¿no? claro, y los Igualmente. organismos que no son usados se atrofian y no se desarrollan. Entonces, esa era la teoría que yo leí acerca de Lamarck. Muy bien. Profesora, muy bien, ¿no? ¿esa no es la herencia de los caracteres adquiridos? También, pues, estamos dentro de ese grupo. Sí. Y justamente esa es la ley del uso y del desuso, pues. Creo que era igual de las aves de las Islas Galápagos, creo. Parecido, sí, tiene el mismo concepto. Tiene hoy en día el mismo concepto, pero Lamarck lo explicó justamente con las jirafas, por eso es típico ese ejemplo de Lamarck. Él le dio cuenta sobre ello, ¿no? Y ya posteriormente Darwin fue el que trabajó, Darwin es el que trabajó sobre las Islas Galápagos,
¿no? Él hizo un viaje y justamente recogió mucha información, tanto de plantas como de animales. Y ya posteriormente él hizo todo eso, sus experiencias las plasmó en un tratado, ¿no? Que es el Tratado de la Evolución de las Especies, donde da cuenta, pues, de toda esta información, ¿sí? Entonces, la evolución biológica viene a ser el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo, que ha originado la diversidad de las formas de vida que existen sobre la Tierra, ¿no? ¿A partir de qué? De un antecesor común. Y aquí tenemos, pues justamente, ¿no? En este caso pongamos este cuadrúpedo, ¿no? El caballo. ¿A partir de qué? Miren su origen, cómo ha sido, ¿no? Anteriormente. Cómo ha ido cambiando, ha ido modificándose en el paso del tiempo, y allí lo tenemos, inclusive en el tamaño, en la erguidez, la cabeza, en las formas, ¿no? Todo él es una situación totalmente, un proceso evolutivo, pero en el paso del tiempo, miren. Profesora, ¿y de aquí a un tiempo el caballo va a seguir cambiando? En el tiempo no solo el caballo, todos vamos cambiando. Lo que pasa es que si nosotros, cuando ustedes bajen el calendario de Carl Sagan, se van a dar cuenta que la vida nuestra, en relación al proceso del mundo, al proceso evolutivo, no es ni siquiera un segundo. Porque Carl Sagan hace la referencia en un solo día, en 24 horas. En 24 horas. Y creo que lo sitúa no en Navidad, sino lo sitúa el 31 de diciembre lo pone. Ahí lo explica bien, ¿ya? Entonces, nosotros, para ello, nuestra vida, para el desarrollo del mundo, no significa ni siquiera un suspiro. El suspiro que damos no es eso, no es nada. La vida de nosotros, entonces, lo que pasa es que nosotros no alcanzamos a ver esas transformaciones, esas modificaciones. Poniéndonos un poco en la situación actual, cuando han habido comentarios de rechazo sobre ir a la emergencia sanitaria para que nos coloquen la vacuna. Lo han escuchado, ¿no? Había gente que no quería porque les dicen que va a afectarnos, que va a haber cambios, que va a haber transformaciones. Es probable, tal vez, ¿cómo será? No sabemos. Pero ¿en qué tiempo se pueden generar eso? Nuestra vida no alcanza para ello, para poder mirar esas transformaciones. Que pueden haber aberraciones, que es esas cosas, pero que así nosotros veamos, que pongamos, que de pronto nos salga un solo ojo en la frente, que ya no tengamos dos ojos. No lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Porque eso es así. El tiempo para nosotros, no tenemos la concepción de lo que realmente es la vida. Por eso decimos que nuestra vida debemos tratar de llevarla lo mejor posible, ¿no? Hay que implementar justamente, ¿no?, el amar a tu prójimo como a ti mismo, para que todo el mundo sea feliz. Todos actuemos con el bien, ¿no?, en la forma correcta. Porque no merecemos pasar una existencia preocupados, fastidiados, agobiados, ¿no?, con remordimiento de causa, porque la vida se nos va en un segundo se nos va en relación a lo que es el mundo. Bien, entonces, hablando de las teorías evolutivas que ya habíamos mencionado, ¿no?, el lamarckismo, ¿no?, ahí tenemos, pues, ¿no?, justamente la transformación se debe a que cuando cambian las condiciones ambientales, pues estos seres vivos tienen que desarrollar caracteres que ayuden a vivir mejor. Y eso es lo que pasó con la jirafa. Miren ustedes, al comienzo la jirafita no alcanzaba, ¿no? No llegaba, pero iba estirando hasta que al final hasta sobrepasó al árbol, ¿no? Entonces, estos caracteres que se transmiten ya a sus descendientes es lo que se llama la herencia de los caracteres adquiridos, porque ya inicialmente eran así, ¿no? No alcanzaban, pero el mismo esfuerzo
hizo que se vaya estirando, ¿no? Sin embargo, así como este uso ayudó a que esta jirafa pueda desarrollar esta estructura de la parte de la columna, ¿no? que le conlleve a tener una mayor altitud, también hay situaciones de las que no usamos que se van atrofiando. Y nosotros tenemos un ejemplo palpante ahorita en nosotros mismos. ¿Cuáles son aquellos? El apéndice. Muy bien, el apéndice es uno que es vestigial, ¿no? Es un órgano vestigial, se llama vestigial, ¿no? Otro. La muela del juicio. La muela del juicio, que a veces no nos da juicio. Muy bien. ¿Qué más? Nuestro tercer párpado, que supuestamente era aquí. Exactamente, ¿no? La membrana nictitante. Creo que el coxis, que antes era nuestra cola, supuestamente. Claro, muy bien. La última vértebra, ¿no? El coxis. El dedo meñique también dicen, ¿no? Que a la larga se va a ir reduciendo. Entonces, ahí vamos avanzando. Entonces, ya después de Lamarck, yo les dije que estaba también Darwin, ¿no? Darwin y Wallace, ¿no? Miren, ellos ya ingresan con mayor fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. Y justamente son los que enarbolan, pues, que en las poblaciones de los seres vivos hay mucha variedad, ¿no? Y también hay diferencias. Estas pueden ser anatómicas, fisiológicas o también de comportamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que nacen, pues, individuos de los que nacen más individuos de los que logran sobrevivir, ¿no? Miremos un poquito el desarrollo, digamos así. Podría ponerle un ejemplo. Los conejos. Todos sabemos que el conejo tiene una progenie, ¿no? Bastante copiosa, amplia. Pero todos sobreviven, sus conejitos todos sobreviven. Una coneja parturienta tranquilamente pone 8 o 10 conejitos. ¿Todos sobreviven? No. Sobreviven los más fuertes. Sobreviven los más fuertes. Y yéndonos a otro extremo, las hormigas, ¿no? Entonces siempre sobrevive el más fuerte, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque igualmente, ¿no? El que va sobreviviendo va trabajando y va luchando por su supervivencia, bien sea por el alimento, por el confort, por la vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, justamente esos individuos cuyas variaciones les permite sobrevivir mejor y se ven favorecidos, es lo que se conoce como selección natural. Siempre hay una selección natural innata en cada uno. Por lo tanto, los supervivientes, al reproducirse, dan origen, pues, a la siguiente generación, y justamente las variaciones más favorables se transmiten a los descendientes. Inclusive se dice que cuando hay situaciones que no son favorables, esas muchas veces no llegan a ser transmitidas, se van reteniendo en el tiempo, se van eliminando, ¿no? Entonces recuerden que la teoría sintética de la evolución, ¿no? Justamente es Darwin, ¿no? La selección natural, no se conocen ahí, ¿no? Darwin tenía, pues, también contradicciones, ¿no? Y trabajó en conjunto, ¿no? Con algunos de los precursores del neodarwinismo, ¿no? Ya a principios finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, se formula ya una nueva teoría que viene a ser el neodarwinismo, ¿no? O también teoría sintética de la evolución, que ellos ya incorporan a lo indicado por Darwin, ¿no? Y también ya con las leyes de Mendel. Mendel fue un sacerdote que le gustaba mucho las plantas, ¿ya? Él trabajaba mucho con las plantas, las cultivaba, y en ese afán de cultivar y cuidarlas, notó ciertas características que luego las fue él con minuciosidad y con ese carácter de la observación, llegó a establecer, pues, que habían situaciones que, ¿por qué aparecía y por qué no? ¿Por qué unas seguían siendo rojas y después de pronto eran blancas o presentaban los dos colores, ¿no? Entonces él ya comenzó a pensar y le dieron un término que fueron las mutaciones, el fenómeno de las mutaciones, ¿no?
Entonces, ya justamente esta teoría del neodarwinismo, pues es el que integra las leyes de Mendel, que son las leyes de la herencia, y el fenómeno de las mutaciones conjuntamente con lo aplicado por Darwin, ¿no? Y es la que está vigente, es la que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, decimos a través de estas teorías del neodarwinismo que la evolución se produce o bien por una variabilidad genética o también por una selección natural, ¿no? Que es lo que hemos conversado ya. Y aquí tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, recordemos que los seres vivos experimentan variaciones debido a mutaciones que se producen al azar, ¿no? Y lo que genera, pues, la variabilidad. Y acá tenemos un ejemplo de las teorías evolucionistas, ¿no? El lamarckismo, que simplemente hablaba de que en la necesidad, ¿no? Hacía. El darwinismo, que ya trabajaba en grupos, ¿no? Y que se transmitía los caracteres. Miren, ve, pongamos aquí una cuello largo con cuellos pequeñitos, y aquí tenía dos cuellos largos, cómo van transmitiendo, hasta que finalmente todos salen ya con cuellos largos, ¿no? Y el neodarwinismo igualmente, ¿no? Que hay una combinación tanto de los caracteres hereditarios como de la ley de la herencia. Entonces, en el orden que tenemos, ¿no? Para poder tener una jerarquía, les dije que al inicio Linneo fue el que estableció, ¿no? Este tipo de jerarquía. Después eso ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ¿no? Pero el nivel más mínimo es el de especie, ¿no? Y en biología se denomina especie, que viene del latín especies. Entonces, ¿quiénes integran las especies? Cada uno de los grupos que se dividen, los géneros. El género es una entidad que agrupa varias especies, ¿ya? Pero ¿cómo se diferencia? Por ejemplo, a ver, el género Canis. Canis, ¿de quién estamos hablando? De los canes. De los Perro canino. caninos, perfecto. Entonces, a ver, tienen ahí la oportunidad de buscar en género Canis especies. ¿Alguna Hay especie? familiares y lupus. Ya, a ver, ubica alguno. Recuerden que para la biología la especie viene a ser pues justamente, ¿no?, la unidad básica de la clasificación biológica, de esta clasificación, es la unidad, ¿no? Puede ser Canis canis, Canis sp, o le dan otro tipo de denominación. Entonces, luego de la especie viene el género, pero el género está ubicado dentro de lo que es una familia. Aquí, dentro de la familia, hay varios géneros. Pongamos acá, tenemos 3, 4, 5, 6 géneros en la familia, ¿no?, que forman la familia. Y esta familia se integra a través de una orden. Esta orden se integra en clases. Esta clase da lugar a la división o al filum. Este filum da lugar a los reinos. Este reino da lugar a los dominios. Miren, les dije que habíamos 3 dominios ahora, ¿no? El reino, el dominio bacteria, el dominio eucaria y el dominio arquea. Arqueabacteria, ¿no? Arquea. Ahí están los 3 dominios. Y esto es lo que se integra en lo que es la vida, ¿no? Entonces, recuerden que una especie se define pues como grupo de organismos capaces de entrecruzarse y reproducirse, ¿no? Y generar descendencia fértil. Mientras que en muchos casos, muchas veces esta se ha adecuado también a situaciones más exactas o que algunas diferencian unas más que otras, ¿no? Y en ello tiene que tener referencia a la semejanza que puede haber sobre el ADN, ¿no?
y en este caso ya intervienen otros factores como vienen a ser pues los riesgos locales o aquellos que pueden estar adaptados a formas específicas, principalmente. Ahora, ¿qué podemos decir si estamos hablando de una población? Sabemos que en las poblaciones naturales sus miembros también pueden cruzarse entre sí, pero no pueden hacerlo, o al menos no lo hacen habitualmente, con los miembros de poblaciones pertenecientes a otras especies, ¿no? Si no, veamos un poco el contexto del reino animal, ¿no? Cómo se protegen entre ellos, pongamos, las cebras se protegen entre ellos, que es uno de los animales más antiguos, ¿no? Las cebras. Tenemos los búfalos, independientemente, las hienas, que son los que los están buscando para atacarlas, ¿no? Como su fuente de alimento. Igualmente, ¿no? Ya los animales acuáticos, los cocodrilos. En el caso de las cebras, también estuve viendo un documental en los cuales ellos también hacen un proceso de migración. Y en la migración tienen que atravesar, pues, infinidad de lugares desérticos, ¿no? Hasta que finalmente llegan a un estanque donde tienen que hidratarse. Pero dentro de ellos, de la hidratación, todos ellos se cuidan, porque en esas fuentes ya hay cocodrilos, que son los que los atacan. Y también la presencia de hienas, ¿no? Y situaciones de los tigres, los leones, esto es en el África, pues, ¿no? Donde ellos sean su ecosistema. Entonces, ¿qué cosa es la selección natural? La selección natural viene a ser un mecanismo que utilizó Darwin para explicar la aparición de nuevas especies, y esto influye, pues, el número de individuos de la población y de la competencia. Igualmente, ¿no? En el grupo de los lobos, de ellos, también hay un líder que es líder, ¿no? Y que no permite que alguien lo quiera suplantar, porque ellos marcan su territorio, ¿no? Entonces ahí hay competencia también. ¿Eso por qué se da? Por la lucha por la existencia. Por ello se dice, pues, no, influye el número de individuos, la competencia, el alimento, el territorio, la pareja, ¿no? A través de esa competencia van a quedar los más aptos y con características favorables, por medio de la reproducción de los descendientes, van a transmitir esas características, ¿no? Entonces, ¿qué cosa viene a ser la población? La población no es otra cosa sino el conjunto de individuos de la misma especie que habitan en la misma región o zona, ¿no? Sin embargo, también tenemos que hablar acá de una situación que muchas veces se da. Si a ustedes les ha gustado salir al campo o ir a las lomas, ¿no?, de la Chay, o se han ido a Pachacamac, a las ruinas de Pachacamac, por acá cerca, probablemente han visto, pues, la presencia de lagartijas, ¿no? Y si ustedes van en la época en que no hay floración, en que todo eso está seco, las lagartijas las van a ver del color de la tierra y las confunden y se esconden. Y ese proceso se llama mimetizan, porque cuando esas áreas se verdean, ¿no?, florece, cuando la loma florece, las lagartijas igualmente se mimetizan y se pigmentan de verde para protegerse, ¿no? Entonces, el mimetismo es la capacidad que tienen los organismos de cambiar de color. Tienen la capacidad también de una forma aparente a otra especie con el fin de no ser vistos o protegerse de esta manera de los depredadores, ¿no? O cazadores que puedan darse. Inclusive hay una canción, ¿no? El camaleón cambia de color conforme a la ocasión. Porque es una manera de protección de ellos. Ahora, ¿qué cosa viene a ser la especiación? De ahí el término de especie, ¿no? Es el proceso a través del cual una población de una determinada especie genera otras poblaciones, las cuales se establecen en forma aislada
en forma reproductivamente de la primera que lo generó, ¿no? O sea, de la especie primigenia. En el transcurrir del tiempo, ¿no? Estas características genéticas acopian, pues, muchas veces que no son iguales, ¿no? Que van cambiando genéticamente, ¿no? Por eso que este proceso de especiación dio origen a un amplísimo espectro de especies y organismos animales, vegetales y humanos que hoy pueblan toda la Tierra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las bacterias, miren, ahí les voy a poner un ejemplo si no han encontrado ustedes en este momento. Si ponemos género, ¿ustedes han escuchado hablar de la fiebre tifoidea? Sí. Ya. La fiebre tifoidea es producida por una bacteria. Y esa bacteria es Salmonella typhi. Salmonella viene a ser el nombre genérico. Salmonella. Y typhi es la especie. Entonces, pero también hay una salmonela que se llama Salmonella paratyphi, que genera otra enfermedad, otra dolencia, que es diferente a la de tifoidea. Entonces, ahí miren ustedes cómo el género, el nombre genérico se mantiene. Salmonella es igual. Salmonella typhi y el otro es Salmonella paratyphi. Pongamos otro ejemplo. Pseudomonas. Pseudomonas marcescens. Podemos hablar de Pseudomonas fluorescens. Son dos diferentes, ¿no? Otra pseudomona que podamos ponerla más rápido, más pronto. No me acuerdo ahorita. Pero sí, entonces la especie son características precisas y específicas que el ser vivo adquiere a través del tiempo, ¿no? Pero que igualmente, como que vendrían a ser, pongamos, si nos ponemos a hablar nosotros entre nosotros, ¿no? Si tenemos, en el caso de, por decir, yo soy Valderrama Rojas, ¿no? Mi apellido es Valderrama, pero mi nombre es María, o sea, Valderrama María. Pero igualmente, mi hermana también es Valderrama, pero ella es Nora. Entonces, correspondemos a un mismo apellido, que es de la familia, pero somos dos personas diferentes. Son dos personas diferentes, ¿no? Igualmente, en el caso de la especiación, es así, ¿no? Pueden pertenecer a un mismo género y ser diferentes en la especie, en la especialización. Profesora, Sí, dime. la especiación solamente se refiere a todo ser vivo, ¿no? No incluye virus. Prácticamente no, porque el virus es mucho más específico, pero sí en algunos casos se puede dar, porque la especiación muchas veces vienen, por ejemplo, el virus del Cox. ¿Puede ser variante? ¿Cómo? En este caso ¿Puede ser son como una mutantes. variante? No, lo que estamos viviendo hoy en día con los virus son los mutantes. Son variantes que han mutado, que han cambiado. ¿Cambian por qué? Porque el proceso de reproducción de las bacterias, recordemos que el virus no es un ser vivo. El virus es una partícula viral que tiene características, algunas, ¿no? Semejante a un organismo vivo, pero que no es un ser vivo. ¿Por qué no es un ser vivo el virus? ¿Alguien sabe? No tiene metabolismo, es el parásito. No se puede reproducir. No, en cierta forma estás por el camino, pero exactamente es porque no tiene la capacidad de reproducirse. El virus de por sí no se reproduce. Para reproducirse necesita una célula viva. Y es por eso que el virus, cuando se aloja, se posa en una célula, por decir, en una bacteria, el virus solamente lleva un tipo de ácido nucleico, que puede ser el ADN o puede ser el ARN. Entonces, no hay cómo se duplique ese ADN
o ese ácido nucleico para que pueda generarse otro virus de por sí. Entonces, el virus necesita una célula viva, que en este caso hablemos de una bacteria, ¿no? O puede ser una célula del organismo humano. Se posa en la célula y tiene a manera de unas agujas que se llaman peplos, ¿no? Que son las que introducen, perforan la membrana de la célula y a través de ella ingresa su ácido nucleico que tenga el virus. Y ese ácido nucleico que ingresa a la célula se combina con el ácido nucleico que tiene la célula que la está infectando. Entonces, al combinarse el ácido nucleico del virus y el ácido nucleico de la célula, allí se comienza a reproducir el virus. Y se forman infinidad de estructuras virales que llega un momento en que la célula, la que está infectando, no tiene capacidad de retenerla. Entonces, ¿qué sucede? La célula se revienta, se abre, se rompe la membrana y se dispersan los virus. Ese es el proceso. Entonces, y esos virus y cada virus tiene que nuevamente ir a otra célula para infectarla. Pero ese es rapidísimo. O sea, nosotros podemos obtener una generación de bacterias en cuestión de horas. ¿Por qué creen que los trabajos de investigación muchas veces se trabajan justamente con los microorganismos? Porque tienen una respuesta rápida. Si yo quiero hacer una prueba con un árbol, quiero introducir un elemento para ver qué cosa es lo que pasa, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Cientos de años. Años, muy bien, ¿no? Algo que no se puede, pues. Entonces, los microorganismos sí tienen un proceso de vida muy rápido. Su generación de ellos es exponencial. Es exponencial. Y son de horas. Solamente les digo un ejemplo. Por decir, tienen deseos de tomarse un mate, una manzanilla, un té. Sea con azúcar o sea sin azúcar. Si es con azúcar, todavía peor. Si ustedes se olvidaron por alguna situación y no lo tomaron el té, cuando uno prepara su tecito, a la vista es transparente, ¿sí o no? Lo ponen en un vaso transparente y ustedes lo ven translúcido, lo ven limpio. Si no, hagan la prueba. Y lo dejan hasta el día siguiente, para mañana. El mismo vaso ya no lo van a ver transparente, lo van a ver opaco. ¿Por qué lo ven opaco? ¿Qué ha pasado? Y a veces uno cree, ¿no? Dice, no importa, me lo tomo. Total, lo dejé anoche. No pasa nada. Porque ya crecieron microorganismos ahí. Se han desarrollado. En el aire tenemos infinidad de células microbianas. Recuerden que el agua es vida. ¿Ya? Entonces, para que ustedes constaten, o sea, cuando tomen una infusión, tomen su infusión y ya lo que quedó lo descartan, ¿no? Porque para el día siguiente va a amanecer turbio. Y esa turbidez indica que hay contaminación. Ha crecido algo ahí. Entonces, para que se den cuenta, como en el tiempo. Lo otro, ya, ¿quién no ha comido picarones? Todos hemos comido picarones, ¿cierto? Sí. ¿Saben lo que son los Sí. picarones? Ya, son muy ricos, ¿no? Pero para el proceso de la preparación, hacen la masa y en algún momento lo envuelven o lo cubren con algo y dicen, vamos a esperar un par de horas, ¿no? Y esa masa que tenía un volumen de una pelotita, de pronto termina como un pelotón. Creció. ¿Por qué? Porque en ese proceso de hacer la masa para el picarón, han introducido un tipo también de microorganismo. Se pone una base que es la levadura, muy bien. Y la levadura
pues justamente con Se la fermenta. harina que está allí, ¿no? Con el carbohidrato y con lo que lo dejan en reposo para que esa levadura se reproduzca, y en esa reproducción que se van a ir dividiendo las levaduras en forma violenta, también van a generar una acumulación de aire, ¿ya? Y es lo que hace que la masa vaya creciendo, se elonga, ¿no? Son cavidades de aire. Porque el tiempo que demora en crecer es poquísimo. Es poquísimo. De pronto en su casa también alguien, sus mamás o las abuelitas, han tenido la costumbre de preparar la chicha de jora, que es una bebida fermentada. Igualmente, ¿no? Entonces son los tiempos que dura el proceso evolutivo. Sí, dime, te escucho. ¿Estas levaduras no presentan un peligro cuando las consumimos o también en el estómago ya se podrían seguir reproduciendo? No, mira. Nosotros tenemos que pensar que los microorganismos, hay unos que son beneficiosos y otros que son patógenos. En el caso de las levaduras, las que intervienen para panificación son beneficiosas, porque de todas maneras, al final, ellos pasan un proceso de esterilización o en su mismo proceso se van a descomponer. Por ejemplo, el picarón. El picarón, para que lo puedas comer, tienes que freírlo. Y el aceite está pues a una temperatura mayor de 100 grados. Entonces, ahí, de hecho, que lo eliminas a la pobre levadura, ¿no? Ya no hay levadura. Pero, ¿qué pasa cuando tomas una chicha? Una chicha de jora, una chicha de maní, etcétera. Claro, ahí estás tomando levadura, ¿no? Pero en tu estómago, en el estómago nosotros tenemos un pH, que el estómago tiene un pH ácido, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se genera el ácido clorhídrico. Ahí tenemos el ácido clorhídrico. Entonces, ese pH va a inactivar muchas formas de vida, porque la levadura tiene un pH diferente para que pueda desarrollarse. Entonces, en el proceso ya del metabolismo, van a haber transformaciones y se va a eliminar. Pero, sin embargo, a veces pues la chicha te genera, cuando uno toma ese tipo de chicha de jora, te genera, el estómago se abomba. ¿Por qué? Porque va a acumular un poco de gases del mismo proceso, pero luego se elimina, ¿no? Se eliminan los gases y a la levadura igual se destruye. Pero en cambio, si estamos hablando de levaduras patógenas, ¿no? También hay aquellas que son patógenas. Por ejemplo, principalmente, ¿a quién no le gusta caminar en zapatillas? Porque ahora es mucho más cómodo, ¿no? Las zapatillas son muy cómodas, pero si uno no tiene la higiene específicamente en los pies, ¿no? En la limpieza, el aseo, te puede generar esas hendiduras que se conoce como el pie de atleta. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Lo han escuchado? Sí, lo he escuchado. ¿Ya? Y muchas veces de pronto alguien lo ha sentido, ¿no? O lo ha padecido. Y esa levadura crece pues en la membrana, ¿no? En la piel, forma como unas vesículas y te da escozor, ardor, ¿no? Y si la revientas, esa agüita que sale, igualmente son levaduras que si no te haces el aseo y la combates con el fármaco correspondiente, te va a seguir incomodando, ¿no? Y te puede generar una lesión, ¿no? Esa es cándida, ¿no? Igualmente, ¿no? Tenemos enfermedades también a nivel del sistema reproductor, ¿no? Sí, principalmente en los órganos reproductores, tanto masculinos como femeninos, más en el femenino, ¿no? Cuando no hay un buen aseo, una mala educación sexual, te puedes contaminar y te genera un problema de vaginitis, ¿no? El Candida albicans, que muchas veces también se te da a nivel de la comisura labial, también puede desarrollarse ahí cuando hay falta de higiene, ¿no? Comen algo y no se lavan bien la boca o duermen con el producto allí y se puede generar eso, ¿no? Entonces, la higiene hace mucho para evitar enfermedades, ¿no? La prevención. Entonces, las levaduras, igual, en la cerveza, ¿quién no ha tomado, no? Un chorrito de cerveza, un vasito de cerveza. Pero la cerveza también es producto de la fermentación, pero el proceso de elaboración de la cerveza pasa por un proceso de filtración
donde se retiene toda la levadura y luego pasa por un proceso de pasteurización, donde se eliminan todos los restos, ¿no? Y finalmente tiene un control de calidad, pues, ¿no? Donde tiene que estar, la bebida tiene que estar perfectamente transparente. Observen ustedes un vaso de cerveza, también es totalmente transparente. Pero dejen el vaso de cerveza sin tapar. A ver cómo termina el día siguiente. ¿No? Así es, jóvenes. Entonces, para ir avanzando, y ya creo que en qué estamos ahorita, ya están cansados. ¿Están agotados? Terminaremos esta parte, ¿les parece? Yo sigo vivo, profesora. Ya, profesora. Sí, profesor. Está interesante. Sigamos entonces. Ustedes también me dan ánimo a mí. Sigamos. Entonces, estábamos justamente hablando sobre lo que corresponde, ¿no? Ya hemos terminado la especiación. Las evidencias de la evolución. Dentro de las evidencias de la evolución, fundamentalmente se basan en las evidencias paleontológicas, o sea, justamente en los estudios fósiles, en la biogeografía, exactamente, ¿no? Porque cada ser vivo se ubica en un espacio, en un territorio donde le pueda vivir, ¿no? Por eso es la biogeografía. En la anatomía comparada, es el estudio de las estructuras anatómicas de diferentes especies, ¿no? Y de ahí viene, pues, los órganos, el desarrollo de los órganos homólogos y de los órganos análogos, ¿no? Que luego lo vamos a trabajar. La embriología, ¿no? Es el desarrollo ya de los organismos, pero a nivel embriológico, ¿no? Como si nosotros comparamos a nivel de feto o de embrión el desarrollo de la escala zoológica, prácticamente cuando somos embrión, todos somos igualitos. Y en los primeros estadios de este embrión, somos muy semejantes. La diferenciación viene casi al final de la etapa ya. Luego tenemos la bioquímica y la genética. Entonces, justamente la principal evidencia o la primera evidencia se relaciona pues con la paleontología, porque es la ciencia que estudia los fósiles de las especies animales y vegetales desaparecidas. Cuanto más recientes sean los fósiles, tanto más se parecerán a las especies actuales, ¿no? Y cuanto más antiguos sean los fósiles, va a haber mayor diferencia, ¿no? Eso es así. Igualmente en el caso de los elefantes, ¿no? Igual ellos han evolucionado en el tiempo también, ¿no? Ha habido mucho, ¿no? Los paleontólogos son los que se dedican al estudio de los fósiles, que son restos de seres que vivieron hace más de 10.000 años atrás, ¿no? Y han quedado preservados en rocas sedimentarias, bien sea ámbar o hielo también, ¿no? Muchas veces en el hielo se encuentran restos. Por lo tanto, el registro fósil pues incluye cualquier indicio o resto que permita inferir la presencia de seres vivos, ¿no? Pueden ser estructuras óseas, caparazones, conchas, huellas de pisadas, marcas que dejan las hojas de las plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta especialidad, esta evidencia ha permitido inferir pues los cambios de la biodiversidad a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? La representación de un acnomites, ¿no? Y aquí tenemos el fósil, miren ustedes, bastante semejante, ¿no? Esta es la estructura y miren la monitis actual. Evidencias paleontológicas, los huevos de dinosaurios fosilizados, ¿no? Y aquí tenemos diferentes organismos arcaicos, ¿no? Los trilobites, del grupo trilobites. Otra evidencia, pues justamente es la biogeografía que les indicaba, ¿no? Es la ciencia que estudia la distribución geográfica de los seres vivos. Ya sabemos perfectamente que los animales habitan generalmente, pues, la misma región que sus antepasados, ¿no? Los auquénidos están en la parte, pues, de la sierra, ¿no? En las altas alturas, donde encuentran el alimento que ellos requieren, ¿no? El ichu, los pastos, ¿no? Sin embargo, otros animales, por ejemplo, en este caso, los dromedarios, los camellos, ellos habitan, ¿no? En la zona del África. Por lo tanto, hay diferencia, ¿no? Entre la estructura, entre la evolución de un animal africano y de un americano, en este caso, ¿no? La taxonomía también es otra evidencia de la solución, ¿no? Es el que nos va a permitir ordenar, ¿no? De la especie al género, del género a la familia, de ahí pasa al orden, a la clase, al filum, al reino, ¿no?
y de ahí al dominio. Entonces miren ustedes cómo va evolucionando, ¿no? ¿Y qué pasó acá que no se ve? Evidencias de la evolución, justo lo que les hablaba, ¿no? Los órganos homólogos son estructuras, pues, similares, provenientes de un ancestro común, y las diversas adaptaciones a diferentes condiciones, y también tienen ahí diferencias o divergencias evolutivas, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el brazo de un ser humano y el brazo o la pata, la estructura, ¿no?, de un caballo. Miren ustedes, ¿no? Aquí, en este caso, hay una transmisión hereditaria de un plan de construcción de miembros a partir de un ancestro común, ¿no?, lejano. ¿Y qué son? Acá están los homólogos, ¿no? El humano, el caballo, ¿no? La estructura de un ala de mariposa, ¿no?, de un ave. En cambio, los análogos, ¿qué cosas son los análogos? Son aquellos órganos que cumplen funciones similares, ¿no? O sea, en este caso, las mariposas, las alas de la mariposa. ¿Cuál es la función? Que le sirve para volar, ¿no? Pero que las estructuras que lo conforman no están relacionadas evolutivamente entre sí. En este caso hablamos de una convergencia evolutiva. Ejemplo, las alas de una mariposa cumplen la función del vuelo, lo mismo que las alas de una paloma o de un murciélago, pero sus estructuras, ¿no?, no tienen el mismo origen, son de origen diferente, evolutivo. Los órganos vestigiales es otro componente, ¿no? Las estructuras atrofiadas sin función evidente, ¿no? Y ya nos ha dicho nuestra amiga, ¿no? El coxis, la muela del juicio, el apéndice, ¿no? La membrana nictitante, el tercer párpado. La embriología, acá tenemos los embriones, miren al inicio, todos son iguales. En este caso, la explicación posible es que un mismo plan de desarrollo ha sido, pues, transmitido en el origen, ¿no? La evolución, por ejemplo, de los peces, de los anfibios a los reptiles, de los reptiles a las aves y de las aves a los mamíferos. Aquí se diferencia ya el hombre. Aquí está el ser humano, que no diferencia mucho, miren, de lo que es de los animales. Acá tenemos el conejo, ¿no?, el perro, el gato. Aquí tenemos el proceso evolutivo de 3 especies diferentes. Aquí está el hombre, el ser humano, con sus dedos independizados. ¿Cuál es la importancia del estudio de la biología? Múltiple. Miren, ¿no? La naturaleza, la transformación, los recursos naturales, ¿no?, el ambiente. Los seres vivos somos muchos, ¿no? Y estos seres vivos ya, a través de la clasificación que inició Linneo, ¿no?, ya comenzamos a ordenarnos jerárquicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es el ser vivo? Recordemos esto. ¿Qué es el ser vivo? Es un organismo uni o multicelular, caracterizado justamente por poseer una estructura propia, organizada, capaz de realizar funciones diversas e interactuar con el medio ambiente que lo rodea. ¿Sí? ¿Está claro qué es un ser vivo? Sí, profesora. Profesora. Perfecto. La clasificación de los seres vivos, justamente, ya hemos dicho, ¿no? ¿Por qué se necesita un sistema de clasificación? Justamente para poder tener, pues, un orden, ¿no? Es así como si imaginamos una biblioteca con libros iguales, sin catálogos, y con un bibliotecario que habla otro idioma, ¿qué hacemos? No podemos trabajar, ¿no? Por lo tanto, esta situación es similar a la que enfrentaron los primeros biólogos. Se encontraron con una infinidad de cosas y no sabían cómo estudiarlos. Entonces, se dice, pues, ¿no?, que inicialmente se habían descubierto más de 1 millón de especies de animales y más de 325.000 especies de plantas, ¿no? Sin embargo, estos números cada año van aumentando, se van incrementando. Es por ello que una de las tareas de un científico es tratar de buscar un orden, donde parece, pues, haber desorden, ¿no?
Y es por ello que se han desarrollado sistemas para agrupar o clasificar los organismos. Y esos sistemas fueron, pues, los primeros que dieron los sistemas de clasificación. Tenemos a Aristóteles, ¿no? Y a Teofrasto, también más antiguo, que los fueron agrupando en función, unos de color, otros de tamaño, ¿no? Otros de las formas de estructuras. Sin embargo, se necesitaba pues un sistema que hiciera que estas listas estén de acuerdo con ciertas características estructurales y también de valor que tenían, ¿no? O bien valor económico, o valor ecológico, o valor medicinal, porque antiguamente muchos trabajaron y muchos conocían la capacidad y la virtud de las plantas. Entonces, tenemos que, por ejemplo, John Ray dice, ¿no?, que mantuvo la clasificación de herbáceas y liñosas cuando ya se había comenzado, cuando ya Linneo había separado en reino animal y reino vegetal. Ray diferenció, ¿no?, a las plantas en herbáceas y leñosas. Herbáceas las más frágiles, ¿no?, y leñosas las que tenían un tronco maderable, ¿no? Pero igualmente reconoció que la presencia en el embrión de uno o de dos cotiledones en los frutos, y agrupó las plantas, y por eso aquel que tenía un solo embrión la llamó monocotiledonia, y a la que tenía dos embriones la llamó dicotiledonia, ¿no? Y su clasificación se basó prácticamente en esas dos condiciones: o eran herbáceas y leñosas, o eran monocotiledonias y dicotiledonias. Y a la fecha se mantiene esta clasificación, ¿no? En la diferenciación de las plantas se estudian las angiospermas, las gimnospermas, dentro de ellas las cotiledonias, las dicotiledonias, ¿no?, las mono o las dicotiledonias. Y diseñó pues un sistema mediante el cual a cada organismo se le daba un nombre en latín, como les decía, ¿no? Este consistía en una larga descripción científica del organismo. Ejemplo, el clavel era Dianthus floribus solitarius, ¿no? Y les daban así esos nombres, pero después también se detectaron desventajas. Y ya fue Linneo, ¿no?, el que estudió medicina en las universidades suecas y realizó su doctorado también en la ciudad en los Países Bajos, y fue él el que implementó justamente la clasificación jerárquica que ya les había hablado, ¿no?, en forma general: reino, filum, clase, orden, familia, género, especie. Pero ya hoy en día tenemos sobre el reino el dominio, ¿no? El dominio. Entonces, las ventajas de este tipo de nomenclatura: los científicos de todo el mundo aceptan el latín como el lenguaje de clasificación, ¿no? Y la nomenclatura binomial se refiere el primer término, el primera palabra al género, ¿no? En cambio, ejemplo, en el hombre, ¿no?, el homo, ¿no? Y el segundo término es específico. En este caso, el hombre es Homo sapiens, ¿no? Es el hombre, el ser humano. Entonces, hoy en día, el ser humano, ¿no?, miren, y el girasol, suponiendo, ¿no?, una planta, el girasol. Si partamos de aquí, el ser humano es Homo sapiens, el girasol es Eleanatus anunus. El género del hombre es Homo, el género del girasol es Eleanthus. La familia del Homo es Hominidae. La familia del girasol es Asteraceae. El orden, nosotros correspondemos al orden Primates, y el girasol corresponde al orden Asteriales. La clase, el hombre corresponde a la clase Mammalia, ¿no?, o sea, los mamíferos. Y el girasol corresponde a la clase Dicotiledonia, ¿no? El filum, nosotros somos el filum Chordata porque somos vertebrados, ¿no? Tenemos la columna vertebral. Y el girasol corresponde al filum Anophyta. El reino, nosotros pertenecemos al reino animal, y el girasol pertenece al reino vegetal. Y el dominio, nosotros pertenecemos al dominio Eucaria, y el girasol también pertenece al dominio Eucaria, ¿no? Entonces, en este caso, por eso decimos que el dominio solamente hay tres: el dominio Eucaria, el dominio Bacteria y el dominio Arquea, ¿no?, que agrupa en forma mayoritaria. Y aquí hay un ejemplo de la clasificación que hacen diferentes, pues, estudiosos, ¿no?, en el cual se genera, pues, hasta la última, que es esta, ¿no? Después del Linneo tenemos a Haeckel, que también diferenció el reino animal, el reino vegetal, y los microorganismos los puso como protistas, ¿no?
como protistas. Luego tenemos a Chatton, que él dijo no, solamente son eucariotas y procariotas. Él los diferenció en qué? En base a la presencia o ausencia de núcleo. Los eucariotas todos tienen núcleo en su célula, tienen un núcleo diferenciado, pero los procariotas no tienen núcleo diferenciado. Luego vino Copeland. Copeland también los dividió en 4 reinos. Él volvió a separar el reino animal, el reino plantae y el reino protista. En este reino protista habían algunas características semejantes, ¿no?, que compartían con estos reinos, pero diferenció al reino monera, que es el reino de las bacterias que no tienen un núcleo definido, ¿no? Igualmente Whittaker también diferenció 5 reinos. Ya él aquí los puso, los sacaró, aquí en el protoctista estaban los hongos, pero ya Whittaker los sacó a los hongos de aquí y por eso él formó 5 reinos, ¿no? Animal, plantae, fungi, que es el reino de los hongos, los protistas, que son los otros organismos, y mantenía el reino monera. Woz es el que trabajó ya los 3 dominios, ¿no?, que tiene aquí el dominio Eucaria, el dominio Arquea y el dominio Eubacteria. Entonces, dentro de Tomás Cavelier, ¿no?, él indica, pues, ¿no?, que el reino animal, el grupo animal, planta, fungi, él habla cromistas y protozoos, corresponde a Eucaria, y las bacterias a Arquea y Eubacteria, ¿no? Pero actualmente se está trabajando con este que contiene los 3 dominios, porque estos están aún en estudio ya, pero a nivel de la estructura, digamos, ya a través de la estructura de los ácidos nucleicos del genoma, ¿no?, que todavía no está eso totalmente completo. Lo único que se tiene hasta ahorita claridad es el ácido nucleico, ¿no?, el ADN. Y aquí tenemos el resumen del origen y la evolución de la vida. Jóvenes, yo me comprometo, entiendo la preocupación de la señorita que me dijo, profesora, pero no se está grabando. Sí, tienes razón, no estamos grabando porque no podemos grabar. Yo les voy a colgar toda la transparencia que les he puesto, ¿ya? Que es lo que debería haberse grabado. Se los voy a colgar en la plataforma, en semana 1, porque eso es lo que corresponde a la semana 1. ¿Sí? ¿Correcto, Mayra? Sí, profesora. Sí, profesora. O sea, el PPT que nos ha mostrado lo va a colgar. Lo voy a colgar, pero déjeme porque como allí está puesto como un PDF, ¿no? Parece que se ha movido algo. Yo lo voy a regular, lo voy a mejorar y se lo colgaré luego. Yo quería preguntarles una cosa. ¿Ustedes tienen programado para mañana investigación formativa? ¿Tenían programado la actividad de Introducción a la biología en la tarde? Introducción a la biología mañana, que ya lo hemos hecho, pues, que ya prácticamente lo hemos hecho todo hoy día, ¿no? En la primera parte. ¿Qué cosa tengo mañana a las 4? No, es esto. Miren, si el profesor, yo voy a entrar a su link. Si el profesor no ingresa, podríamos trabajar la semana que sigue. La semana 2, ¿avanzamos? Sí, no hay problema, profesora. ¿Saben por qué? Porque de pronto yo en algún momento voy a tenerme que ausentar, entonces preferiría dejarlas avanzadas. Y ya después esa hora de biología que cuando yo no les pueda dictar, ya ustedes lo usan su tiempo. Pero mañana podemos avanzar eso. ¿Sí? Si ustedes me aceptan eso, yo para mañana les preparo la semana 2. Sí, profesor, está bien. Correcto. Entonces, por favor, Luis Enrique, ya se fue Luis Enrique, no creo. No lo veo. A ver, voy en el chat. Profesora, ¿Sí? ¿y qué material de estudio podría Yo voy a leer? tratar, es que hoy día yo saliendo de aquí tengo una reunión, también tengo una sesión, ¿ya? O sea, yo en la noche voy a tratar de colgarles el sílabus.
porque ya la plataforma ya está. Me acaban de mandar un mensaje que ya está la plataforma, ya puedo yo ingresar el link, porque tendría que ponerles el link para ingresar. ¿Ya? Voy a ver si lo podemos hacer. O si no, en el mismo link, igualmente, el material que yo les prepare, se los vuelvo a colgar en la plataforma, si lo hacemos mañana, como hoy día. ¿Está claro? ¿O hay duda? ¿O hay alguna...? Aprovechemos estas semanas que todavía no tienen carga por las tardes, porque después el tiempo les puede faltar. ¿Sí? Ya, profesor, está bien, sí. Ya, perfecto. Profesora, ¿hay algún libro en específico con el que vamos a ¿Pueden trabajar? seguir? En la bibliografía tienen, pero cualquier libro de biología les sirve. Cualquiera. Todos tienen lo mismo. Biología general, todos tienen lo mismo. Pueden visitar, si encuentran biología celular de Robertis, es bastante explicativo, bastante claro. También me parece que el de Carpenter lo pueden revisar. Cualquier libro de biología. Estos temas los van a encontrar en todos puntos, son los mismos. Los fundamentos son básicos. Mira, desde que Leeuwenhoek descubrió la célula y le puso la forma alargada, redonda y curvada, y las llamó cocos, bacilos y los espirilos, han pasado, estamos en el siglo XXI y siguen llamándose los mismos, y las formas son las mismas. Por eso les digo que el proceso de transformación es en un tiempo muy largo. O sea, los fundamentos básicos son los mismos. Claro que hoy en día, pues, ¿no? Los avances tecnológicos, lo que se ha hecho ya con un microscopio electrónico, son detalles, ¿no? Que antes Leeuwenhoek no podía ver, Pasteur tampoco, ¿no? Porque ellos trabajaron con microscopía óptica nada más, ¿no? Pero los fundamentos, las cosas principales están ahí. Yo voy a procurar colgarles lo más rápido que pueda el sílabus y ya ustedes lo van revisando. ¿Les parece, por favor? En la noche revísenlo y ya lo van a tener colgado. Ya, Y si, profesora, gracias. y si logro tener la transparencia hecha, también se las pego. ¿Ya? Muy bien. Un gusto Sí, conocernos. profesor. Miren, Profesora, disculpe. sí, dime, Luis Enrique. ¿Habría algún número que me pueda proporcionar para hacerle llegar cualquier consulta que tengan mis compañeros? Sí, pásame tu correo. ¿Ya te dieron el correo institucional todavía? Sí, ya lo tengo. Ya, en el chat, pásame tu correo, que yo de ahí te voy a estar contactando. Ya, profesora, ahora le envío. Profesora, mañana a las 3 o a las 4. No, ¿a qué horas está programada la reunión? 2:40. 2:40, a las 2:40. Ok, gracias. ¿Ya? Ok, correcto. Le Julonfe. Ya. Le Julonfe. Ahorita lo copio, lo voy a sacar de acá, lo copio. Listo, profesora, ya Ya está. está. Y todos tienen que sacar buena nota al final, ¿ah? Ustedes tienen que ser mi grupo estrella. Sí, profesora. Ese es nuestro compromiso. Ya. Muy bien. Mañana vamos a formar grupos, ¿ya? Porque el aspecto, la evaluación que yo voy a hacer con ustedes, ya ustedes han visto que tiene que haber una nota actitudinal, una nota procedimental, ¿no? Una nota de responsabilidad social. Vamos a tener una nota que es la práctica, que es la actividad procedimental, la práctica. Y en la práctica, allí vamos a revisar algunas cosas. Por ejemplo, vayan buscando, como les dije, el calendario de Carl Sagan,
para que ustedes tengan una idea del tiempo de la creación, de la transformación del universo, cómo ha ido evolucionando todo, y un resumen de las principales teorías o formas de la formación del universo, que ya yo también se las he resumido, pero de pronto ustedes pueden hacer un cuadrito sinóptico o un mapita, ¿no? Conceptual. Algo simple, vayan haciéndolo. Muy bien, entonces jóvenes, nos vamos despidiendo. Que tengan una buena tarde, cuídense mucho. Que Dios Buenas los tardes, bendiga. profesora. Hasta luego, Mayra. Hasta luego. Hasta luego, María Magdalena. Luego. Chao, Ángel luego, Wilfredo. Adiós, Muchas Jonathan. gracias por la Adiós, clase. Xiomara. Chao, Hasta chao. luego, A ver, profesora, adiós, adiós. gracias. Adiós, adiós. Ya todos están yendo ya. Adiós, Kevin. Adiós, Alexandra. Peter. Peter Quispe Espinosa. No sé, habrá firmado asistencia, no me acuerdo de ese apellido. Adiós, hasta luego. Siendo las 5:22. Chao, profesora, cuídese.